Buenos días a todos. Bueno, gloria a Dios, ya sí veo que hay conexión. Bendito el nombre del Señor, gracias a Dios. Gracias al Señor porque pudimos conectarnos en este día. Gloria al nombre del Señor. ¿Me están escuchando bien? Por favor, si me pueden escribir si me están escuchando bien, que todo esté sin ningún problema. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos. Buenos días a Sandra Milena, Katy Montoya, a las personas que se han estado conectando. Gloria al nombre del Señor. Julia, gloria al nombre del Señor. Julia, su bebé, bienvenidas. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Hebreos. Vamos a orar para dar inicio. Ok, me están escuchando perfectamente. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios en esta mañana. Quiero darle la bienvenida también a Lupita desde Nueva York. Gloria al nombre del Señor. Un abrazo, amiga mía. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana, Señor, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, quien nos ha regalado este sol, Padre amado. Padre, y que tú, Señor, en tu amor y tu misericordia, Señor, permites, Padre amado, para que aquellos que han sufrido, Señor, por la lluvia, Señor, por todo aquello que ha pasado, Señor, con esta tormenta Iota, Señor, puedan ser restaurados, recuperando, Señor, sus casas, sus tierras, Señor, sus empleos. Gracias, Padre amado, Señor, porque no nos ha faltado el alimento, Señor, y porque tu amor y tu misericordia lo hemos visto, Señor, en nuestras vidas. Bendecimos a cada persona que se ha conectado en esta hora, Señor. Aquellas que se están conectando, Señor, las bendecimos, oh Dios, bendecimos sus familias. Y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea, Señor, Padre amado, tocando nuestros corazones, nuestra mente, Padre, y que no seamos simplemente oidores, sino hacedores de ella, Señor. Padre, sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, Señor, pero que te tenemos a ti, Señor, y que hay unas promesas, Señor, que tú, Señor, nos has prometido esa vida abundante. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga. En este día quiero hablar acerca de la salvación. ¿Cuántos de nosotros cuidamos lo que Dios nos ha dado? Esa salvación tan grande. Quiero que vamos al libro de Hebreos, Hebreos 2 del 1 al 4, y vamos a estar hablando sobre este precioso libro. El autor de este libro no se conoce, pero se cree que fue alguien cercano a los discípulos por la forma en que él habla y en la forma de expresarse del conocimiento de la palabra de Dios. El libro de Hebreos trae muchas advertencias y hoy vamos a hablar de una de esas advertencias de las que nos está haciendo el libro de Hebreos. Hebreos 2 del 1 al 4. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 2 del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, dice la palabra, Hebreos 2, 1, 4, perdón. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Gracias, Señor. Padre, te presentamos, Señor, este estudio, Señor, te presentamos este sermón, Señor. Te pedimos, bendito Rey, Señor, que tú seas ministrando tu pueblo, que tú ministres nuestras vidas, Señor,
Que tu Santo Espíritu, Señor, esté, Señor, en el corazón de cada uno de ellos. Señor, trayendo palabra, redarguyendo, Señor, enseñando, Padre, exhortando y levantando, Señor, aquel que está caído. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que tú, Señor, Padre amado, endereza, Señor, las sendas torcidas, Padre, para que ninguno de nosotros, Señor, nos perdamos, sino que podamos, Señor, ir a esa vida eterna que tú nos has prometido. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles que tomen su palabra y vamos a hacer esta declaración de fe. Esta es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Ella es viva y eficaz, verdadera y poderosa. Declaro que soy lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. Creeré y no dudaré, bendeciré y no maldeciré, porque así las promesas de Dios yo alcanzaré. Gloria al nombre del Señor. Ok, entonces vamos a mirar y para conectar el tema, quiero contarte o darte un ejemplo para que podamos iniciar lo que es en esta palabra. Quiero darte el ejemplo de un hombre en estos tiempos de lluvia y de tantas tormentas, todo lo que ha pasado aquí en Colombia. Podemos ver de que los ríos se están creciendo y se están desbordando. Voy a comentarles o a conectar esta prédica con una pequeña anécdota, no anécdota, una historia, donde un hombre fue enviado a monitorear un río porque había peligro de desbordamiento. El alcalde de ese pueblo lo envía para que él se conecte, para que él esté vigilante, para que él esté pendiente de este río, por si se llega a hacer cambios, a crecer, pues debía de avisar a las autoridades para dar alerta y así salvar vidas. Este hombre estuvo cuidando el río y monitoreándolo por varias horas, pero el río no pasaba nada, todo era igual. Así que este hombre decidió darse una siesta, un descanso, y se acostó a dormir. Pero justo cuando este hombre se acuesta a dormir, pasa algo tremendo y lo arrasa una cantidad de agua y se lleva todo, la corriente se lleva todo, incluyendo a este hombre. Este hombre no lo encontraron, este hombre perdió su vida. ¿Por qué perdió la vida de este hombre? Este hombre perdió su vida porque cuando debía de haber estado velando, no estaba haciendo lo que se le había dicho y fue llevado por la corriente. Mira, tremendo. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? ¿Qué tiene que ver con lo del libro de Hebreos? Bueno, el autor de Hebreos habla del terrible peligro de nosotros dejarnos llevar por la corriente cuando se pierde la relación con Dios, cuando se es negligente en la relación con el Señor Jesucristo. Aquel hombre perdió su vida porque en el momento en que debía de estar vigilante, estaba descansando. Y este es un tiempo donde los creyentes no deberían de estar relajados y estar durmiendo y estar descansando de su relación con Dios. Este es el tiempo donde debemos de estar más vigilantes, donde debemos de estar más atentos a lo que el Señor quiere hablarnos y a los tiempos que se están moviendo en estos momentos. Existe el gran peligro de descuidarse y alejarse de la salvación. Está ese peligro y ese peligro es eminente y desafortunadamente en este tiempo de pandemia hemos podido ver que desafortunadamente hay personas han menguado y han dejado atrás lo que el Señor había hecho en sus vidas. ¿Qué es lo que lleva a una persona a apartarse del Señor? Si lo que lleva a una persona a apartarse del Señor es un corazón endurecido, se endurece a causa del pecado, de la incredulidad y empieza a enfriarse. ¿Por qué? ¿Por qué se deja engañar tan fácilmente de las ofertas temporales del pecado y se deja llevar por las corrientes de este mundo? Bueno,
el libro de Hebreos nos está hablando de eso y nos habla, vamos a mirar la primera exhortación de lo que el libro de Hebreos nos quiere hablar sobre este tema, de cómo nosotros debemos de guardar nuestros corazones para no llegar a este punto. Miremos el versículo 1, dice el versículo 1 de Hebreos 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ojo, mira esto tan importante. La primera exhortación que nos está dando el autor de Hebreos es: presta atención a lo que ya has oído, presta atención al evangelio. La advertencia es fuerte, sí, es fuerte, pero debemos de prestar atención a las verdades que hemos escuchado y no podemos alejarnos de lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Es el tiempo donde nosotros debemos de escuchar más del evangelio, con más fuerza que nunca debemos de estudiar y permitir que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Este es el tiempo de atender al evangelio de la salvación, porque o si no, nuestras vidas se van a estar alejando cada día más de la salvación. Esas personas que se han desviado o que han dejado el evangelio, simplemente hay una respuesta: dejaron de prestar atención a la palabra de Dios, dejaron de escuchar los avisos de lo que nos hablaba la palabra de Dios, de las advertencias que nos hablaba la palabra de Dios, dejaron de escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, dejaron esa comunión con Dios, empezaron poco a poco a dejar de esa búsqueda con el Señor. ¿Y qué pasó? Entonces la salvación se empezó a alejar. El Señor Jesucristo ha ofrecido salvación al hombre. Y esto es hermoso porque ahora nosotros que hemos recibido esa salvación tan grande, podemos ser aceptos delante de Dios y vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros podemos vivir en este mundo tan perverso, tan malo, de una manera sensata, con justicia y con devoción. Nosotros podemos vivir en este mundo sabiendo que hay algo mejor que esto y que eso se nos ha prometido a nosotros, aquellos que vamos a perseverar hasta el final. Tú que vas a perseverar hasta el final, hay una esperanza. Este mundo no lo es todo. Este mundo es efímero. Este mundo un día se va a acabar, pero lo eterno nos está esperando. Por eso hay que perseverar, porque esa eternidad que nos está esperando es lo más hermoso que Dios nos ha prometido. Ha prometido que enjuagará nuestras lágrimas, que ya no habrá llanto, que habrá gozo, que estaremos alabando a nuestro Señor 24 horas. Nosotros vamos a estar gozosos delante de la presencia del Señor. No podemos conformarnos con lo que hay aquí, pero este mundo lleno de maldad está arrastrando a mucha gente y desafortunadamente esa gente, incluso creyentes, es a causa de que están alejando cada día más a Dios de sus vidas. Nosotros debemos de entender que la opresión de este mundo es para robarnos esa paz que Dios nos dio. La opresión de este mundo es para robarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no lo debemos de permitir. Podemos quedar como este hombre que les conté al inicio, que fue llevado por las corrientes del agua. Y las corrientes de un río, las corrientes no solamente están en un río, las corrientes también están en el mundo espiritual. Y si tú no cuidas tu relación con Dios, vas a ser llevado por las corrientes espirituales contrarias y entonces vas a perder lo que Dios te ha dado. Vas a perder esa gran salvación, vas a perder lo que el Señor ha puesto en tu vida. Pero debemos de atender más seriamente el evangelio de la salvación. No podemos alejarnos de esa verdad.
¿Qué quiere decir alejarnos del Evangelio? Y es importante que podamos entender esa parte. ¿Qué es lo que quiere decir alejarnos entonces del Evangelio? Y quiero mostrarte lo que significa la palabra deslizar. Mira lo que significa la palabra deslizar. Deslizar en el griego es pararuomen. No sé hablar griego, pero ahí dice pararuomen. ¿Qué significa? Ir lejos de, escaparse, evadirse. Mira, ir lejos del Evangelio, ir lejos de la presencia de Dios, ir lejos de lo que el Señor nos ha enseñado, ir lejos de esas promesas de Dios, ir lejos de lo que esos dones que Dios ha depositado en nosotros, ir lejos del llamado de Dios. Mira lo que nos está enseñando. Muchas veces por las circunstancias que se están pasando, que estamos viviendo. Hay personas que se han escapado y el quererse escapar del problema también se están escapando de esa búsqueda del Señor, se están escapando de tener ese encuentro con Dios día a día para clamarle y pedirle ayuda, para pedirle que esté ahí, para ayudarlos, para levantarlos, para fortalecerlos. Nosotros no podemos simplemente vivir una vida de evangelio esperando que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos en esta tierra. Hay promesas, sí, hay promesas, pero tenemos un Dios soberano y a causa del pecado de la humanidad, nosotros también vamos a sufrir. Nosotros estamos sufriendo a causa de la caída del hombre, del pecado, de la maldad. Nuestros ojos, nuestra carne tienen que vivir y ver el sufrimiento que hay en esta tierra. Pero nosotros no podemos conformarnos con eso y no podemos escaparnos ni evadir la responsabilidad que tenemos como creyentes. En el momento en que tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que le dijimos que Él iba a ser nuestro Señor y Salvador, adquirimos una responsabilidad delante de Él, esa responsabilidad de cada día ser más como Él, cada día nosotros entregarnos más a Él, vivir más en santidad, adquirir el carácter de Él. Necesitamos trabajar cada día más para avanzar en Él, no para retroceder. Porque si nuestra alma retrocede, eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada a Dios. Y quiero hablarte acerca de un hombre de William Berkeley. Este hombre comenta este versículo 1 de la siguiente manera, y me gustó mucho y por eso quise traerlo, porque me parece de una manera muy clara de cómo él está explicando este versículo. Y él pone de ejemplo un barco que está seguro en el puerto, ¿verdad? Un barco que está seguro en el puerto. Pero por descuido de no haberlo anclado, el barco se pierde y naufragia. Mira entonces lo que él escribe. Nosotros debemos de anclar nuestra vida a la verdad del Evangelio. No sea que el barco de nuestra vida se aleje de la seguridad de la salvación. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántas personas están naufragando en esta pandemia por descuidar su relación con Dios? Por no estar anclados en el Evangelio. Es triste decirlo, pero se ha escuchado muchas personas en que han menguado de una manera increíble, que han dejado de estudiar, de leer la palabra de Dios, han dejado de orar, han dejado de buscar la presencia del Señor. Este es el tiempo donde más tenemos que buscar de Dios, donde más tenemos que estar anclados en el Evangelio. Mira lo que dice Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate, ojo, mira, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ahora te hago esta pregunta, tus ojos han visto las maravillas de Dios.
Tus ojos han visto la gloria de Dios. Tus ojos han visto la transformación que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de aquellas personas que conoces, que están cerca del Señor. Conoces esas personas que el Señor las cambió de muerte a vida, que estaban hundidas en el alcohol, en las drogas, estaban en una vida de depresión y Dios las cambió. Mira entonces lo que está diciendo, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Algunas personas no tienen hijos, pero tienen vecinos, tienen familia, tienen otras personas a las cuales les puede ir a predicar el evangelio, hablar del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de hablar de la palabra de Dios, que esas buenas costumbres no se nos quiten, quizás porque no estás yendo a un local a congregarte, que esas buenas costumbres de hablar de Jesús, que ese amor, esa pasión que hay en nuestro corazón no se apague, sino que antes nosotros lo llevemos a que cada día se encienda más, hablando de Jesús a otros. Es el tiempo de nosotros estar anclados en el evangelio y no retroceder, no retroceder. Hay algo muy interesante y es de que las personas no se apartan del evangelio de la noche a la mañana. La gente no se enfría de la noche a la mañana. Son las pequeñas negligencias en dejar de buscar de Dios los que nos llevan a una separación poco a poco para ir perdiendo el rumbo y el propósito de Dios. Esas pequeñas negligencias como hoy no voy a leer la palabra, no tengo tiempo, hoy estoy muy cansada, hoy estoy muy cansado y no voy a orar, no tengo tiempo de orar, hay muchas cosas que hacer, los niños no me dejan orar, no hay concentración en esta casa para orar. Esos son pequeñas excusas para que entonces el enemigo tome ventaja y empieces a esas pequeñas negligencias perder el rumbo del evangelio. Muchos creyentes hoy en día piensan que la mayor amenaza es el pecado y caer en el pecado. Pero la verdad yo pienso que esa no es la mayor amenaza. La mayor amenaza es la confianza desmedida que se tiene muchas veces del creer que está salvo. Esa confianza desmedida de que yo soy salvo, yo estoy seguro de que Dios me ama y como yo no robo, como yo no mato, como yo no estoy en fornicación y en adulterio, entonces me relajo. Y hay creyentes que en ese poco a poco se van alejando de Dios y le van dando la espalda a Dios. Y ese poco a poco van llevando a esa persona a caer en el pecado y ese pecado pequeño lo lleva a otro pecado y a otro y a otro. Cuando menos piensa, cayó en un pecado que arruinó tu vida, que arruinó tu familia, que arruinó todo lo que Dios había hecho en ti. Hay personas que están dando ese paso para alejarse del Señor. Cuidado. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de ser restaurados, de levantarnos, de meternos en ese avivamiento, en ese fuego de Dios. No tenemos que esperar el avivamiento en Medellín, en Colombia. No tenemos que esperar el avivamiento en el mundo. El avivamiento se lleva en el corazón, en esa presencia íntima con el Señor. Es tú y Dios. Soy yo y Dios. Nosotros tenemos que cuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Y el autor de Hebreos es lo que nos quiere traer en ese mensaje de hoy. Es mejor nosotros mantenernos firmes en el Evangelio y tener cuidado de esa confianza y esa frialdad que muchas veces se presentan en el Evangelio. Mucho cuidado, porque ahí hay un gran peligro. Ok, vamos a mirar entonces una de las razones por qué no debemos de alejarnos del Evangelio de la salvación. Vamos a mirar una de esas razones por qué no debemos de alejarnos de la salvación. Está en el versículo 2 de Hebreos 2.
Hebreos 2, versículo 2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¡Wow! ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y mira que si vamos a Hebreos capítulo 1, que sería muy interesante que ustedes lo lean en casa, pero igual nosotros vamos a estar hablando en una prédica acerca de la superioridad de Cristo. Habla de que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es muchísimo superior a los ángeles. Pero ¿por qué el autor hace esta aclaración si nosotros sabemos que Jesús es superior a los ángeles? Bueno, porque los judíos pensaban o tenían presente de que los ángeles habían sido los intermediarios para la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, y Moisés se la entregó al pueblo. Los ángeles se las entregó a Moisés y Moisés al pueblo. Entonces podemos ver de que esa era la creencia de ellos. Por eso quiero mostrarte dos escrituras de las cuales habla de esto, que es muy interesante para que tú lo tengas en cuenta. Hechos 7:38. Hechos 7:38 dice: este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabra de vida que darnos. Mira entonces, ellos decían de que Moisés había estado en el monte Sinaí, pero su encuentro fue con un ángel, y ese ángel le dio las tablas de los mandamientos. Mira lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál era este mediador? Pues este mediador era Moisés. Entonces podemos ver de que para ellos los ángeles eran supremos. Y el autor de Hebreos le dice: ten cuidado, porque Jesucristo es supremo a los ángeles. Por eso nos enseña este libro de Hebreos que debemos de prestar mayor atención, porque si la palabra que vino por medio de los ángeles en el antiguo pacto vino a ser inmutable, oigan, vino a ser inmutable. Esto se refiere a la ley de Dios que fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Y si Dios castigó a los que menospreciaron esa palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a través del Hijo de Dios, que fue aquel que derramó su sangre y entregó su vida por amor a nosotros? Mira lo que dice Hebreos 10:28-29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow, mira lo que está diciendo. Si en el Antiguo Testamento se debía de tratar la ley de Dios, se debía de tratar la palabra de Dios con absoluta seriedad y con responsabilidad, porque si no las consecuencias eran la muerte irreversible. Entonces, ¿cuánto más debemos de ser serios y responsables con la palabra de Dios y con el evangelio ahora que estamos en el nuevo pacto? Es un gran riesgo nosotros hacernos oídos sordos de las advertencias que nos hace la palabra de Dios.
Es un gran riesgo nosotros dejar de buscar de Dios y permitir que esas pequeñas negligencias de no buscar del Señor, de no leer la palabra, nos esté alejando del Señor, de su presencia, de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Porque nosotros debemos entender que el nuevo pacto, ese pacto nuevo, fue hecho a través de la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, esa sangre que nos ha traído vida y vida en abundancia, esa sangre que ha perdonado nuestros pecados. Esa sangre no puede ser pisoteada y por eso nuestra vida tiene que ser una vida responsable delante de Dios, caminar en responsabilidad, estar pendientes del evangelio, de la palabra que se nos ha dado, de la búsqueda del Señor. Cada día debemos de aprender más del Señor y aún en medio de las circunstancias difíciles, estar ahí sabiendo y entendiendo que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Hay cosas que no vamos a entender ahora, hay cantidad de preguntas que quizás no podemos responder ahora, pero llegará un día que todo se verá más claro y podremos ver que el Señor siempre ha estado ahí, que Él siempre nos ha ayudado. Podemos entender de que Él, así como lo estuvo con el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo, aunque ellos no veían nada, aunque muchas veces veían las situaciones tan difíciles y pensaban que iban a desmayar, que no iban a poder continuar, que iban a morir en el desierto, aún en medio de eso, ellos pudieron ver cómo el Señor los levantaba, cómo los sustentaba. Y quizás en este tiempo tú digas, estoy pasando un desierto muy grande, pero ¿sabes qué? Aún en medio de ese desierto está Dios para ti. Está Dios para ayudarte, para levantarte. Y podemos ver en el libro de Éxodo la historia del pueblo de Israel. Y el corazón del hombre es idólatra. El corazón del hombre, yo mandé un audio del devocional en esta semana y hablaba de que el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Y nosotros tenemos que entender que debemos de cuidarnos, porque cuando descuidamos la relación con Dios, nuestro corazón empieza a amar a alguien o a algo más que a Dios. Y podemos ver esa misma historia en el libro de Éxodo, en el pueblo de Israel, porque cuando Dios los sacó de esa esclavitud, que los alimentó en el desierto, que los vistió, que los salvó del faraón y de su ejército, que los bendijo en medio del camino. Sin embargo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para ir a recoger las tablas de los mandamientos, como él no regresaba pronto, ellos pensaron que estaban solos, que Moisés había muerto allá y se desesperaron y le dijeron a Aarón que le hiciera dioses. Y Aarón hizo unos becerros de oro para que ellos lo adoraran. El corazón del hombre es así. Dios tuvo grande misericordia con este pueblo de Israel y Dios los perdonó una y otra vez y se pudo ver la misericordia de Dios en la vida de ellos una y otra vez. Pero llegó un momento en que el pueblo tuvo que vivir las consecuencias de darle la espalda a Dios. Tuvo que sufrir mucho, tuvo que padecer mucho a causa de haberse alejado de lo que Dios le había dado. Por eso no podemos dejar de escuchar el mensaje del evangelio. No podemos dejar de conectarnos con el Señor. No podemos dejar de leer su palabra. No podemos dejar de orar. ¿Cuánto más ahora que nosotros no estamos ahora por la ley, sino por la gracia, por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Este es el tiempo donde nosotros debemos de perseverar en Jesús, vivir para Jesús, estar anclados en su palabra. Este es el tiempo donde nuestra actitud debe de ser como lo dice en este libro de Hebreos, donde nos advierte la necesidad de cuidar la salvación tan grande que nos ha dado el Señor Jesucristo. Es el tiempo de estar alertas, de cuidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuidado con esas pequeñas negligencias de que hoy no puedo orar, de que hoy estoy cansado, de que hoy no tengo el tiempo de leer la palabra.
Mucho cuidado con decir es que no siento, estoy desanimado, estoy triste y no tengo ganas de leer la palabra. ¿Sabes? Uno de los grandes propósitos de este libro de Hebreos es animar, avanzar al creyente. Porque esta advertencia no es para el incrédulo, esta advertencia es para el creyente. Y es animarlo a que avance, a que persevere por la fe que nos presenta este libro. Y si vemos en Hebreos 11, empieza a hablarnos que por la fe entendemos que Noé hizo esto, entendemos que por la fe Moisés hizo esto, Ruth hizo esto, y vemos una cantidad de personajes donde estos personajes fueron justificados por la fe. Estos personajes alcanzaron el galardón que era Dios y agradaron a Dios por esa fe, pero aún en medio de sus adversidades se mantuvieron. Esto nos lleva a pensar en ese capítulo 11. Cuando hablamos del capítulo 11, el capítulo de la fe, muchas veces pensamos en el museo de la fe, en el salón de la fe. Pero esa fe no se puede quedar en un salón, ni no puede quedarse como un museo. Esa fe debe de operar dentro de nosotros. Y nosotros siempre tenemos que tener los ojos puestos en el Señor Jesucristo, no en el hombre. Recuerda que el hombre es imperfecto, todos somos imperfectos, todos tenemos fallas y todos podemos caer, pero el único que no falla, el único que no cae es nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos ser animados para seguir adelante. Y si usted necesita ser animado, lo invito a que lea todo el libro de Hebreos, que usted se concentre en ese libro y empiece a sentir lo que el Señor quiere darle a través de este libro. Quiero hablarte de otras de las razones por qué no debemos de alejarnos del evangelio de la salvación. Otras de las razones están en el versículo 3 y 4 de Hebreos 2. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Ok, según, entonces dice, según su voluntad, ¿verdad? Entonces, según la palabra de Dios, podemos ver lo que está diciendo acá, que va a ser más severo el juicio para aquellos que estamos en la gracia que para los que estaban en la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué el juicio va a ser más severo para los que estamos en la gracia que para los que estaban en la ley o están en la ley? Estaban en la ley, perdón. ¿Por qué? Bueno, hay tres razones de las cuales quiero hablarte y eso es lo que el autor nos está hablando. Los cristianos tenemos el peligro de perder el rumbo cuando se quita la mirada de Jesús, cuando se deja de escuchar la palabra de Dios y no entienden de que hay un juicio que viene. Y ese juicio puede no solamente dañar tu vida, sino tu eternidad. Y ahí es donde debemos de cuidar. Mira entonces lo que está hablando. Y lo primero es, nos habla del autor de la salvación. El primer motivo por el cual nosotros tenemos que tener pendientes y no alejarnos del evangelio, y nos está hablando este versículo 3 y 4, es porque nos está hablando directamente del autor de la salvación, de nuestro Señor Jesucristo. El Padre llevó a cabo una operación de rescate para que el hombre fuese restaurado, para que nosotros volviésemos al origen, a esa perfección, a esa comunión perfecta que había hecho con el Señor, ¿verdad? Y el Padre había planeado esta operación rescate, y para este gran rescate era necesario el sacrificio de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo.
porque solo Él era el digno, solo Él podía cumplir los requisitos para que nosotros pudiésemos ser salvos. La santidad de Él era perfecta. La perfección para pagar el precio por la humanidad está en Jesucristo. Él se despojó de lo que Él era. Él se despojó de ser Dios para venir y hacerse hombre y darnos salvación a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entonces escapar de una salvación tan grande cuando nosotros menospreciamos lo que el Señor Jesús ha hecho por nuestras vidas? ¿Cómo se puede escapar? ¿Cómo un hombre puede escapar cuando menosprecia al Hijo de Dios de esta manera? El segundo punto es este mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, fue proclamado por el mismo Señor Jesucristo. No fueron los ángeles, ojo, no fueron los ángeles. A los ángeles no se les dio el privilegio de anunciar el Evangelio. Ese privilegio está en los hombres. Ese privilegio es para nosotros y ese privilegio nos lo enseñó Jesucristo. El mismo Jesús proclamó y lo vivió. Él es el Evangelio, porque Él es el mensaje de la salvación. Él cargó el mensaje del Evangelio en sus hombros. Él cargó el mensaje del amor en esos azotes que le fueron dados. El Señor es soberano, majestuoso, el Dios del universo. Y es la persona que se hizo hombre para traer salvación y para morir por nosotros. El Hijo de Dios sacrificó su vida, sacrificó todo, se dio, porque Él dice que Él entregó su vida por amor a nosotros. Él lo entregó todo por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos descuidar entonces esta salvación tan grande y menospreciar lo que Dios ha hecho en nosotros? Imagínate el juicio que viene para el ser humano que desprecia así al Hijo de Dios. Si tú eres padre o madre y me estás escuchando, tú vas a entender cómo nosotros podemos aceptar que si nuestro hijo lo da todo por alguien, si nuestro hijo da hasta su vida por alguien y ese alguien lo menosprecia, ese alguien lo ignora, ese alguien lo rechaza, ¿cómo te sientes tú como padre? Y si nosotros siendo injustos sentimos eso, ¿cómo es Dios siendo justo? ¿Verdad? Imagínese un hombre que descuida la salvación de Cristo, esa salvación donde Dios lo dio todo, donde Jesús derramó su sangre hasta la última gota por amor a nosotros. Si Dios ha regalado su propio Hijo, a ese Hijo amado, a los hombres, ¿cómo nosotros vamos a tratarlo de esta manera? ¿Cómo vamos a decirle no tengo tiempo para orar? ¿Cómo vamos a decirle no tengo tiempo para leer la palabra? Entonces, ¿qué se nos puede esperar? Así le estamos dando la espalda a Dios. Esa negligencia nos está alejando cada día más del Señor si nosotros permitimos eso. Es el tiempo de volvernos al Señor. Es el tiempo de empezar de nuevo a encendernos en ese fuego de Dios, en esa búsqueda del Señor. Ahora miremos el tercer punto. Dice, Dios ratificó el mensaje de salvación trayendo milagros, prodigios y dones espirituales. El mismo Padre, Dios mismo, dio testimonio al proveerle a los discípulos el poder para hacer milagros, señales y prodigios. Y dotó a todos los creyentes de dones espirituales. Tú tienes un don, tú tienes algo que Dios te dio para que lo ejercites y lo puedas poner al servicio del Evangelio, lo puedas poner al servicio de otros, para que el Evangelio se pueda extender. Ese don que Dios te ha dado no es para ti, no es para tu vanagloria, es para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Dios ha cambiado muchas vidas a través de creyentes que han ejercitado esos dones.
Ahora te hago una pregunta. ¿Tú has sido puente para que alguien cambie su vida, para que alguien pueda ver la gloria de Dios, para que alguien pueda ver el amor de Dios, la misericordia de Dios a través del don que Dios te ha dado? Has ejercitado ese don que Dios te ha dado a ti y lo has puesto en el servicio de otros para el evangelio, para que otros conozcan de la palabra de Dios. Tu vida y mi vida están hechas para adorar al Dios verdadero. Mira lo que dice Hebreos 12, 25. Hebreos 12, 25. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hoy fue una amonestación. Hoy el Señor nos exhorta. Hoy el autor de Hebreo nos está exhortando a quitar esas pequeñas negligencias donde nos impide crecer en el Señor, donde nos está apartando del Señor, donde estamos muchas veces descuidando esa comunión con Dios. Cuidado, porque si el Señor Jesucristo deja de ser tu prioridad, algo o alguien se está entronando en tu corazón, algo o alguien está ocupando el primer lugar y Dios es un Dios celoso. Él nos quiere exclusivamente para Él. Él quiere que Él sea el número uno en nuestras vidas. Nosotros debemos en este tiempo, necesitamos escuchar la palabra de Jesús, necesitamos escuchar el evangelio más que nunca, necesitamos predicarlo, necesitamos hablarle a otros. No necesitas hacer un Facebook Live, no necesitas estar en una congregación y en un púlpito para ir a predicar la palabra. Lo puedes hacer para tus vecinos, para tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Lo puedes hacer como tú empieces a mostrar tu propia vida. Que tu vida sea el evangelio andante, que tu vida sea testimonio de que en ti realmente vive el evangelio y la salvación de Cristo. Este es el tiempo de no desmayar. Debemos de levantar nuestra mirada a Cristo Jesús. Debemos de levantar nuestra mirada al Señor, al autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha prometido una vida abundante y para poderla vivir tenemos que subsistir en este mundo caído. Tenemos que aprender de que aunque aquí hayan muchas aflicciones, hay unas promesas grandes para aquel que va a perseverar hasta el final. La disciplina, cuando viene de parte de Dios, no viene para matar, no viene para destruir, viene para corregir y para que tu alma y mi alma no se pierda, para volvernos a llevar a esas sendas antiguas, para llevarnos al camino correcto. Eso es importante entenderlo. Es necesario que el Señor traiga muchas veces disciplina cuando se descuida la salvación y cuando se deja de vivir en esa santidad que nos pide el Señor. Lo hace por amor a nosotros. Como un padre ama a su hijo, así el Señor nos disciplina muchas veces. Así que es el tiempo de no desmayar, sino de continuar, de estar en esa búsqueda con el Señor, de pedirle a Dios, Señor, ayúdanos cada día más. Ayúdanos a buscarte cada día más, a aferrarnos más a tu presencia. Padre, dile al Señor, Señor, hoy quiero, Señor, pedirte perdón. Pedirte perdón si he sido negligente muchas veces en no orar, en no leer la palabra, en no escuchar el mensaje de Dios. Perdóname porque muchas veces he sacado excusas para no estar realmente lleno de tu presencia. Y eso es delicado, porque eso nos puede llevar a alejarnos de la salvación. Hermanos, oro, confío en el Señor, que esta palabra toque la vida de ustedes, que este sea el tiempo de levantarnos, que este tiempo sea para
tener más comunión con Dios, para buscar más del Señor, no para dejar que las situaciones nos alejen de lo que Dios nos ha dado, de esa salvación tan grande que el Señor ha dado en nuestras vidas. No podemos descuidarla. Es el tiempo antes de escuchar con más anhelo el mensaje de Dios. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por ese mensaje, Señor, el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque ahí, Señor, tú lo diste todo, porque ahí, Señor, tú nos diste vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdona, Señor, toda negligencia que haya en nuestro corazón. Perdona, Padre amado, Señor, todo aquello, Señor, que nos esté alejando de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada día más en ti. Padre, que el fuego de Dios esté en nosotros, que la presencia de Dios, Señor, nos llene, que tu amor, que tu misericordia, Señor, Padre, esté en nosotros para nosotros poderla dar a otros. Que nuestra boca no calle. Dísela al Señor, Señor, que mi boca no calle para hablar de tu palabra, del Evangelio. Padre, sabemos que es tiempo difícil, Señor. Padre, pero tú, Señor, nos has prometido, Señor, que esto será pasajero, Dios. Esta no es nuestra ciudadanía, Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, oh Dios. Nuestras promesas, Señor, son más allá, Señor, de lo terrenal, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos predicar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Que nuestra vida sea testimonio, Señor, de que Cristo, Señor, vive en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, en esta hora también te quiero presentar a nuestra hermana, Señor, Marta Lucía, Señor. Señor, mira a nuestra hermana Marta Lucía Ardila. Hoy la ponemos delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que tú pases tu mano sanadora, Señor, en ella, en su hijo, Señor. Hoy declaramos esa sanidad, Padre amado. Declaramos Isaías 53, 4 y 5, que por tus llagas ella ya fue sana. Ella ya está libre, Señor, de todo COVID. Señor, que tú, oh Dios, Señor, la guardas, la proteges, Señor. Gracias, Dios, por la sanidad. Creemos, Señor, en milagros, creemos en sanidades, creemos en prodigios, Dios. Creemos que cuando la iglesia ora, Señor, el poder de Dios se manifiesta. Gracias, eterno Rey. Oramos, Señor, por aquellos familiares, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú los bendigas, Señor. Que tú, oh Dios, Señor, seas, Señor, trayendo sanidad, restauración y vida de Dios en ellos. Gracias, precioso Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el Señor me les bendiga. Recuerden, los martes tenemos grupos celulares, estamos en actividades los viernes, no se dejen de conectar, anímense, sean fieles a Dios, busquen la presencia del Señor durante toda la semana, lean la palabra, oren. Eso es parte de mantenernos en esa seguridad, en esa firmeza, anclados al Evangelio. Amén. Vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Nos quedamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes, con toda su familia. Feliz fin de semana. El Señor les bendiga. Un abrazo desde la distancia. Bye.